Buenos días, soy Diana Coriat y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días, soy Loreto Rojas. Nuestra radio KZYX y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Angel and Volkers en Mendocino. Esta es una empresa inmobiliaria con una amplia red de asesores globales para comercializar propiedades a compradores exigentes en el condado de Mendocino y en todo el mundo. Para más información pueden contactar a mendocino.evrealestate.com y nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos un me gusta, escríbenos tus comentarios, sugerencias y comparte la página con tus familiares y amistades. Hoy estamos transmitiendo en vivo, así que nos pueden llamar y hacer preguntas a nuestros invitados y también compartir sus experiencias en cualquier momento aquí en el estudio de KZYX. Llámenos a 707-895-2448. De nuevo, 707-895-2448. Sí, y hoy, Diana, tenemos dos médicos. Primero vamos a tener a nuestro querido oficial de salud pública, el doctor Andy Coren, y después de él tendremos a George Verástegui, que es el director de WIC y quien nos va a contar sobre un estudio que él ha hecho para su maestría en salud pública en la Escuela de Enfermería y Profesiones de la Salud de la Universidad de San Francisco. Pero primero vamos a comenzar con el doctor Coren. Buenos días, Andy. Buenos días. Muchas gracias por venir a Mendo Latino. Entonces, Andy, ¿por qué no nos cuenta ya de inmediato cuál es la situación con la pandemia de COVID-19 en nuestro condado? Sí, gracias. Hoy la pandemia es peorando. El promedio de casos cada día la semana pasada fue casi 60 por 100,000 personas. Era el número de casos cada día. Y este número es creciendo. Ayer tuvimos también 32 personas en hospitales. Casi tenemos una crisis con 8 en las unidades de cuidados intensivos, pero hace 2 días eran unas horas que no tuvimos ningún cama disponible. Esta es una emergencia y los hospitales y el Departamento de Salud Pública estamos trabajando juntos con el Estado y si necesario podemos transferir personas que necesitan este cuidado a otros condados. Andy, y claro, esta gente no son todas personas enfermas de COVID, ¿verdad? Las camas de ICU, de unidad de cuidados intensivos, también son necesarias para personas que están muy enfermas de otras Sí, enfermedades. En realidad, solamente más o menos la mitad en los cuidados intensivos son de COVID, pero este significa que no hay camas para otras personas con ataques de corazón, con otras situaciones. Entonces, es una crisis. Terrible. Sí, ¿Y a qué se debe? ¿Por qué estamos sufriendo esta crisis de nuevo ahora, Andy? Pues probablemente es el variante Delta. Es mucho más contagiosa y es tiene más virulencia también. Personas más jóvenes están contacto y con la infección y más jóvenes están en el hospital. No tenemos niños ahora en Mendocino, pero en lugares en el sur de California había tenido algunos niños en hospitales, pero la razón que este variante es mucho más terrible que los que era antes. Y ahora los casos positivos totalmente en Mendocino están 5,606 casos con 2,388 de la comunidad hispanoamericana. Y han muerto
57 personas todavía de COVID y son más jóvenes y son más que en el invierno. Algunos sin cualquier otras enfermedades graves antes también. Entonces, nadie debe creer que no estoy vulnerable. Todos que no son vacunados son vulnerables de una enfermedad que puede causar una infección, un problema que poner en hospital. Claro, o sea, algunas de estas personas que han muerto, Andy, eran personas que no tenían morbilidad, como se dice, ¿no? Sí, Personas que sí, aparentaban estar muy saludables. sí, Sí, porque los números, o sea, hemos perdido más personas este mes que en cualquier otro mes durante la pandemia, ¿no? sí. Sí. Era como 50 hasta como 2 semanas, y en la semana o 2 semanas antes, como 7 más personas había pasado, murió. Sí, y también hemos visto, Andy, que han habido algunos brotes en algunos restaurantes, ¿no? Pues Bien, en realidad no son brotas en estos restaurantes, pero eran varios casos de preocupación ujú, en varios restaurantes y bares. Hay otras que nosotros de preocupación para nosotros con algunas policías, algunas enfermeras. Estas no son brotas, pero estas personas son en isolación y estamos tratando de contactar las personas que eran contacto con estas personas. Esta es la razón que estamos poniendo en diario. claro, sí. Para no ser posible. Y también hubo algunas personas infectadas en la cárcel, ¿no? In the Sí, jail. este es un brota y quería decir, este es un brota y todavía es pequeño y están chequeando, es muy controlado, yo creo, pero necesitamos hacer todas estas personas, los en cárcel y también los, ¿cómo se dice? Guardas en el cárcel. Todos están chequeando 2 veces a la semana, personas con positivos están en cuarentena o si están positivos son isolada y las personas que eran en contacto son en cuarentena. Y Andy, una pregunta. Esta es la semana, bueno, la semana pasada también, pero ya estamos volviendo a las escuelas de manera Sí. presencial. Entonces, cuéntanos cómo, primero a nuestra audiencia, a las madres o los padres que están escuchando y los jóvenes, ¿cómo podemos mejor protegernos y cuáles son los mandatos del condado en cuanto a cómo debemos estar procediendo cuando estamos volviendo a la escuela? Sí, es importante que entiendan todo que el problema con estar afuera de la escuela era casi lo mismo o peor que estar en la escuela, porque hay mal efectos que no era que queremos, pero por ejemplo, perdiendo educación, perdiendo el contacto social y todas estas cosas que necesitan para crecer cuando era afuera. Entonces, este año queremos que todos vuelvan a la escuela. Y las protecciones que echamos era para vacunaciones del staff, de las que trabajo allá, incluyendo las muestras y muestros. Los Y maestros. maestros, gracias. Los maestros. Y también estamos chequeando cada persona que venir adentro de la escuela con temperaturas y preguntas de síntomas. Y estamos también haciendo pruebas de los trabajadores y maestros y también los hijos, los niños que están en la escuela.
en alguna regularidad. Y este es diferente en cada escuela, es poquito diferente. Era en la semana pasada algunas personas que tenían la prueba positivo en como 4 escuelas en Ukiah, el high school, en Pomolita y Fort Bragg High School, creo, y era otra en Round Valley también, eran algunas personas. Y ellos, por seguro, están en la casa isolada. Y los otros que era contacto, todos necesitan usar cubrebocas. En esta situación, el Estado dice que si las 2 personas eran usando cubrebocas, podemos tener los contactos una cuarentena modificada. Y significa que cuando no está en la escuela, está en cuarentena como antes. Pero cuando está en cuarentena en la escuela, puede quedarse con los estudios en la escuela para no cerrar clases y escuelas como el año pasado. Pero creo que es mucho más seguro porque mucho más están vacunados y tenemos muchas pruebas para chequear. Y era bueno que descubrimos estas personas con infección y manda a la casa. Sí, Andy, y también, según yo entiendo, el condado va a empezar a implementar un mandato, una orden de vacunación para los trabajadores del condado, ¿no? Sí, pero necesitan vacunar o si tiene exemption. Una excepción. Excepción, sí, puede tener pruebas 2 veces al día, 2 veces a la semana, perdón. Sí, ok. Y entonces, la otra cosa que queríamos preguntarte hoy día era sobre la importancia de contestar a la llamada, porque tenemos muchos casos, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes, el condado, tienen un grupo de personas que en inglés se dice de contact tracers, o sea, las personas que llaman a la persona que ha testeado positivos. Entonces, digamos que si mi amiga Marisol testea positivo, va a recibir una llamada del condado y el condado le va a preguntar a ella si, con qué personas ella estuvo en contacto y recomiendan a las personas que llamen a las personas ellos mismos. O sea, mi amiga Marisol me llamaría a mí y me diría, sabes que hace 3 días nos encontramos para un café y yo salí positiva, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la importancia, doctor, de responder esta llamada? Porque aparentemente usted nos comentaba antes de comenzar el programa de que no todas las personas contestan la llamada del contact tracer. Sí. Este es un gran problema porque este programa puede identificar personas que puede pasar más y más de esta infección a otras personas. Entonces, las reglas es que personas con el prueba positivo va a recibir una llamada de nosotros en el Departamento de Salud Pública para preguntar quién otras personas eran afectadas. Y, por ejemplo, si era en una workplace, un lugar de trabajo. Sí, de trabajo, pueden llamar al jefe, pero sin usar nombres. Es importante que estos interviews están completamente confidencial. Entonces, podemos hablar a un lugar de trabajo. Sí, un lugar de trabajo y dice, ¿sabe usted que pasó? Y si era una persona que era sirviendo, por ejemplo, comidas o está recibiendo moneda y está en contacto con el público, que ellos trata que todas personas hacen pruebas, porque si hay alguien
con la infección, debemos isolación para ellos también. Pero muchas personas no quieren hablar porque tienen miedo del gobierno, tienen miedo de que no es confidencial. Y yo puedo decir que no hay razón. Y este es un método para controlar la pandemia que es muy importante, es muy y los países que hacen bueno tienen mucho menos infección. Y podemos hacer y tenemos un problema hace algunas semanas porque el Estado dice que pues los números están bajando y no era dando nosotros en el condado más personas para trabajar en pero ahora estamos aumentando estos números de personas en este trabajo. Entonces es importante que personas respondan y contesten a las preguntas y hace seguro que es muy confidencial y es muy importante para controlar también la infección. Muy bien. Andy, otra pregunta. Hemos visto en el pasado que en nuestro condado, como en todo el país, hay gente que todavía tienen un recelo, no quieren vacunarse por muchas razones. Sí. Ahora con la variante Delta, que todos sabemos que está subiendo mucho los casos, hay más gente ahora que están vacunándose en nuestro condado? ¿Cómo ha subido el número de personas que están accediendo a las clínicas, a todos los lugares para vacunarse? Sí, ahora en la condado era 98,88 dosis. Y este es 63.4% de ellos elegible y 55.4% promedio de población que son completamente vacunados. Entonces, son buenos números, pero no bastante. Y estamos haciendo bien en perspectiva de equidad. Somos el mejor de California con las comunidades más pobres y con la población hispánica. Mucho más están recibiendo la vacuna ahora porque creen que es más seguro y hay mucho más elegible. Pero ahora en Mendocino hay 59% de la comunidad hispánica que están lo mínimo una vacuna. Y este es comparado a California con 55, pero no es bastante porque en la comunidad que es blanco pero no hispánico hay 68% que están vacunados. Entonces, estamos mejor en número, pero en realidad queremos que mucho más personas en la comunidad hispánica están vacunados. Y tenía muchos miedos de porque tenía autorización de emergencia, pero hoy el gobierno dice que recibió o dado aprobación final por Pfizer para personas con 16 años o más. Entonces, esta es una gran diferencia, porque personas pueden decir que es mucho más seguro. Era casi 2 millones de personas con vacunas y no hay gran problemas con Es lo mejor evidencia de todas las otras vacunaciones. ¿Y la Moderna, eso también está en vía a aprobarse, la vacuna Creo que Moderna? en la mes que viene, en unas semanas, probablemente Moderna también. Y probablemente el dato va a ser disponible para decir lo mismo para Johnson & Johnson, pero probablemente necesitamos como 2 meses más, creo. Y una
pregunta sobre la comunicación con el público. Entonces, como Departamento de Salud Pública, ¿qué están haciendo tal vez diferente para ahora alcanzar a la gente? Porque hemos estado en esta situación de pandemia por ya mucho rato y la gente ya están cansadas, están saturadas, pero sabemos que ya estamos usando mascarilla de nuevo, pero ¿cómo está cambiando tal vez la estrategia de comunicación desde el Departamento de Salud? O si hay cambios. Esa es una pregunta, si hay Pues, cambios. sí, hay cambio porque estamos poniendo mucho más en los dos lenguas, en el media social y también en el radio. Por ejemplo, yo estoy aquí en Al Punto, en radio 2 veces a la semana. Y también el día de Hablando con Media es cada semana, no es cada 2 semanas. Y estamos tratando de comunicar el problema de esta pandemia mucho más frecuente. Habíamos hablado mucho de los riesgos del pandemia, también las preguntas de seguridad de las vacunas y estamos tratando en proveer las personas haciendo las vacunas. Estamos trabajando con las clínicas más, ellos están ofreciendo más vacunas. La otra cosa es las pruebas. Teníamos que ofrecen mucho más pruebas. Era mucho menos en este cantidad y en todo el estado, menos pruebas que el año pasado, que el invierno. Y en esta semana o 2 semanas ha crecido números como casi 10 veces, no 10 veces, pero 5 veces. Y por eso estamos ordenando del estado otro equipo para pruebas en todas no todas, pero las comunidades afuera del Ukiah. En Willits, en Laytonville, Potter Reina, Valley, sí, Covalo. sí, todos estos Las lugares. áreas más que son más aisladas y no tienen tantos servicios en las clínicas que ellos tienen, sí. Bueno, muchas gracias, Andy. No sé, Diana, si tienes otra pregunta para el Bueno, doctor. solo finalmente vamos a terminar con una pregunta. Estamos todavía en verano, aunque está comenzando las escuelas, la universidad, pero todavía siguen los eventos. Los eventos a veces están ahora cancelados o modificados, pero siguen muchas fiestas. Y si puede finalizar hoy, Andy, diciéndonos cómo debemos comportarnos. Sabemos que adentro, cuando vamos al supermercado, de diferentes tiendas, debemos utilizar mascarilla, pero cuando estamos afuera, ¿cuáles son los consejos? Si me invitan a una fiesta, Sí. si voy a la playa y hay mucha gente, si voy a caminar en el bosque, estoy afuera, antes decía que estaba bien, pero ¿qué aconseja ahora para la gente que están tratando de terminar muy bien su verano y no contagiarse? Pues, si están en un lugar con muchas personas y no saben todos están vacunados, es mejor que está usando cubrebocas. Y si tiene más vulnerable, por ejemplo, personas que tienen muchos más años o tenía infecciones o algo, doble las máscaras, una de médico y otra afuera de cloth normal. Este cubrebocas es muy, muy importante y la ley es que usan adentro de cuáles edificios, pero estoy diciendo la recomendación, si tiene más vulnerable o si es cerca de muchas personas, usa la cubrebocas también. La otra cosa es que voy a decir para protegerles, por seguro, vacunarse. Este es muy importante. Y también si está adentro de en casa o un edificio, aumentar la ventilación.
Esto es importante, abre las ventanas, abre las puertas. Con la humo es difícil. Entonces, si la humo es terrible, sí puede usar una air conditioner, pero sin trayendo el aire de afuera adentro, con recirculation es mejor. Y trata estas cosas. La otra cosa es lavarse las manos siempre y evitar las fiestas con muchas personas grandes. Esta es mi recomendación. Ahora, sí, hay muchas cosas porque es verano, personas tienen muchas fiestas y todos estos, pero estas son situaciones que puede transmitir la infección. Evitar adentro, si tiene una fiesta pequeño, casi pequeño, evitar comidas y personas cantando, trata que ellos están usando cubreboca también, evitar porque estas actividades pasan la virus mucho más fácil, comiendo, bebiendo y contando también. Entonces, quita la cubreboca por un rato para comer, para tomar, pero pone otra vez. Muchas veces personas van al restaurante o una fiesta adentro y dice, pues, yo voy a comer, voy a quitar la máscara, la cubreboca. Pero no, solamente cuando está comiendo o bebiendo. Y hace pruebas muy frecuentes. Habla con los rastreadores y contactos del condado cuando llamen, pero hace las pruebas, estas son muy importantes. Y si tenía la vacunación y tiene síntomas, o si no tenía la vacunación y tiene cualquier síntomas, no va a trabajo, no va a las parties o las fiestas, la escuela. Hace cuidado, no transmiten a otra persona. Si tiene síntomas, si había tenido vacuna o no tenía vacuna. Este es un signo que tiene la infección y necesitamos quedarse en cuarentena, chequearle con prueba, pero no transmitirlo. Claro, lo simple es si la persona tiene un poco de tos o, bueno, la fiebre ya es un Sí. síntoma muy preocupante. Bueno, muchas gracias, doctor Koren, por venir hoy. Y vamos a continuar, queridos oyentes, con nuestra segunda parte de nuestro programa. Si nos acaban de sintonizar, ustedes están escuchando a Mendo Latino con Loreto Rojas y mi compañera Diana Coriat. Mendo Latino es un programa en español en KZYX y estamos transmitiendo en vivo. Hoy es el lunes 23 de agosto. Estamos conectadas con el estudio, así que pueden llamar con sus preguntas y opiniones. El doctor Koren todavía está aquí, así que si alguien quiere llamar con una pregunta, pueden llamar al 707-895-2448. Es el Claro. 707-895-2448. Y ahora tenemos nuestro segundo invitado que ha estado mucho en el Mendo Latino, pero últimamente no hemos escuchado de George Verástegui. Y sabemos por qué ahora, porque ha estado súper ocupado en la universidad haciendo una investigación. Entonces, George Verástegui es director de WIC en el Departamento de Salud. También está cursando una maestría en salud pública en la Escuela de Enfermería y Profesiones de Salud en la Universidad de San Francisco. George Verástegui es médico graduado en Perú con estudios de maestría en políticas de salud en Perú, maestría en negocios en Madrid, España y reciente graduado. Está graduado, George. Ya, ok, qué bueno. Bienvenidos. Oh, gracias. Estaba en silencio. Sí, Entonces, sí. George, sabemos, hemos percatado que había hecho una investigación sobre las vacunas de COVID y las disparidades de salud en nuestro condado, que nos parece muy valioso tener esa información. La investigación trata de identificar si hubo disparidades en la distribución y despliegue de la vacuna de COVID-19 en el condado. Entonces,
tan importante. Queremos primero preguntar, ¿por qué decidiste tratar este tema como parte de su maestría? Y felicitaciones. Oh, gracias. Por cumplir. Gracias. Bueno, como usted lo mencionó hace un momento, yo empecé en el tema de la pandemia trabajando primero o colaborando primero en todo el tema del seguimiento de casos e investigación de casos. Hice también algún voluntariado con la ciudad de San Francisco para lo mismo. Y después también hice algunas horas de voluntariado en la clínica de vacunas de acá del condado de Mendocino. Y comencé a revisar un poco la literatura que se publicaba cada semana o cada mes. Salía una nueva investigación de qué es lo que estaba pasando en el resto de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en New York, o qué es lo que estaba pasando en Illinois, etcétera, ¿no? Y me llamaba mucho la atención de cómo estas realidades que ellos describían en estos trabajos de investigación, un poco que estaban revelando de la manera injusta cómo se estaban distribuyendo, primero desde la planificación, cómo se planificaba y cómo se distribuía. Y wow, qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante, y quiero ver también si eso está pasando aquí en el condado de Mendocino. Claro, porque disculpa George, bienvenido y felicidades también con tu maestría. Gracias. Pero estaba escuchándote y en el fondo es porque vemos que la situación de nuestro condado se repite en muchos lugares, ¿no? Claro, porque era como una política nacional que se estaba implementando en todas partes. Exacto. Claro, y al final, o sea, ya ustedes, después voy a describir un poco más mis hallazgos, pero al final es exactamente lo que tú has mencionado. O sea, de lo que yo he encontrado aquí, simplemente es el fiel reflejo de lo que está pasando en el resto del país. Nada más. O sea, no es que aquí las autoridades o no están manejando responsablemente. No. Nosotros pues somos parte, o sea, como condado somos parte del estado de California, y el estado de California es parte de los Estados Unidos. Entonces hay todo un sistema que está montado ya, y como tú lo mencionaste también hace un momento, cómo la política en ese entonces estaba manejando todo y distribuyendo todo, cómo influye también, cómo llega de manera concreta a nosotros, a las personas común y corriente de nosotros. Cómo se traslada eso, todo eso de arriba que se va programando hasta el ciudadano común y corriente, como nosotros, ¿no? O la persona que me está escuchando. Bueno, entonces, empecé la investigación esta, y bueno, lógicamente tuve asesoría de un profesor de la universidad, y aquí también una persona me ayudó mucho, una enfermera de acá del condado, para poder yo concretar este estudio. Y empecé yo entrevistando a personas del condado. Entrevisté a una persona de Covelo. Me interesó mucho la experiencia de ellos también, ¿no? Como ellos son de los nativos americanos, cómo ellos también percibían, y cosas interesantes encontré allí. Una enfermera de la costa. Y lógicamente líderes hispanos también, porque también quería ver la perspectiva que ellos tenían con relación a todo este tema de distribución de la vacuna. Bueno, entonces, yo voy escuchando el relato de todos ellos y voy leyendo lo que estaba pasando en otras partes, y lo que está descrito en otras partes son cosas aisladas. Por ejemplo, en New York, ellos encontraron de que los sitios en donde se implementaron la vacuna, para la distribución de las vacunas, los lugares no eran los más apropiados.
Y además esos lugares estaban priorizando a los barrios. Estaban priorizando los barrios de mayor ingreso y personas mejores acomodadas. Interesante. Entonces, después en otro estudio que es completamente distinto, ellos estaban criticando mucho cómo el uso de la plataforma electrónica para la programación de citas era también un obstáculo tremendo, no solamente para las personas que no hablaban el inglés, sino también para las personas mayores que que no tienen un computador o que no tienen acceso, simplemente no lo entienden. En otro estudio, por ejemplo, ellos tratan de identificar qué departamento de salud pública contaba o no contaba con un plan de salud y con un plan de distribución de vacunas, ¿no? Lógicamente, en función a grupos vulnerables o grupos que estaban en mayor necesidad de ser protegidos primero que otros. Y así, o sea, yo encontré todos esos estudios y todo eso yo lo encontré aquí en este condado, ¿no? Oye, George, disculpa que te interrumpa, pero esto me trae a la mente a mí dos cosas me trae a la mente. Primero, que claro, en los Estados Unidos nosotros no tenemos un sistema socializado de salud como en otros países, que bueno, algunos países son más efectivos o menos efectivos, pero hay muchos países en el mundo, creo que la mayoría de ellos tienen un sistema de salud público que nosotros no tenemos. O sea, aquí hay un departamento de salud pública, pero no es que ofrece servicios de salud, sino que más bien organiza y presenta las políticas públicas. Entonces, una cosa que me llama la atención a mí es que al mismo tiempo, en realidad, aquí en los Estados Unidos y particularmente en California, existe este programa de Medicare, que es para las personas de bajos recursos, pero tampoco ese programa como que se activó para acceder a las personas que recibían los beneficios, que hubiera sido una cuestión como natural de hacer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No sé si estoy en lo correcto, pero a mí me llamó la atención eso, porque yo dije, ¿por qué no Medicare? No Medicare, Medicaid es para las personas pobres, no para las personas viejas, ¿verdad? Las personas de bajos ingresos pueden acceder a este servicio de salud que es más o menos gratuito del estado de California. A mí me llamó la atención de que ellos no tuvieran una participación más activa en esto, porque constantemente ellos están mandando cartas y conectándose con sus personas. Bueno, lo digo porque yo recibo este servicio como una persona de bajos ingresos y yo jamás recibí una carta diciendo, oiga, ¿por qué no se vacuna o no viene a este lugar? Entonces, me llamó la atención a mí esta situación y no sé si estoy en lo correcto. Bueno, quiero preguntarte eso, si tú viste también esa falta, porque es como decir que ellos ya tienen un público captivo, que son las personas con más pobres. Entonces, si las personas más pobres eran las más afectadas y las que tenían menos acceso a estos servicios, ¿por qué no se activó eso? Sí, a ver, yo creo que tú estás tocando el corazón del sistema de salud de los Estados Unidos. De la manera como está organizado el sistema de salud aquí. Hay muchos estudios, incluso recientemente ya se ha publicado, si nosotros comparamos el sistema de salud acá con otros países también desarrollados, Estados Unidos está en el 10º lugar. Sí, ese es un estudio de la semana pasada, o hace 10 días más o menos, no tiene mucho tiempo. Sí, y es verdad, lo que pasa es que aquí ya entramos nosotros en el terreno de la política, las ideologías y también de los grandes poderes económicos, ¿no? En cómo el gran poder económico se mueve e influye de manera importante en las decisiones políticas que se dan aquí. Y prueba de ello es lo que pasó el año pasado, pues, ¿no? Nosotros estamos en medio de la pandemia y sin embargo el régimen anterior pues priorizó la economía
en vez de priorizar la salud y el cuidado de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Es así, incluso a mí me parece hasta ahora un poco comprensible cómo hay líderes que te dicen no te ponga la máscara o no te vacunes y comienzan a invadir los medios sociales para poder confundir a la gente, y la gente muchas veces solamente que vive de eso toma decisiones en función a estas cosas que no tienen ningún fundamento científico. Pero Claro, y bueno, se ha puesto como una política encima de la salud que no debe estar. Pero volviendo a tu estudio y nuestro condado, porque para mí parece un estudio muy valioso, primero porque conociéndote a ti en toda esa pandemia, tienes mucho acceso a la información, a lo que estaba pasando día a día. Estabas trabajando junto con el Public Health Officer, también yendo a la universidad, leyendo todos esos estudios, viendo todas esas similitudes. Pero una cosa que me llama la atención, entonces, bueno, son varias cosas. Primero, que eres local y estás trabajando sobre el condado, que eso es muy valioso. Segundo, que tenías lo que puedo entender del borrador que podía leer, que también tenía un énfasis sobre un diálogo, tejer un diálogo con los líderes latinos y nativos para entender. Es como un estudio cualitativo, no son solo datos, es cualitativo, estás hablando, entrevistando, dialogando con los líderes. Entonces, me gustaría saber, yo sé que no puedes divulgar los nombres de las personas, eso es correcto en un estudio, pero ¿qué has averiguado en nuestro condado? Eso es, bueno, hablando de los líderes, la tercera cosa que me llama mucho la atención es que tiene recomendaciones. Entonces, nos gustaría como escuchar un poco de qué aprendiste con los líderes comunitarios. También, cómo han ayudado los líderes a cambiar la situación o empujar el condado. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Como son tres partes y vamos poco a poco hablando de esto. sí. Como va volando el tiempo. Sí, a ver, ok. Vamos primero con los líderes latinos que yo entrevisté. Eh, yo creo que la comunidad hispana aquí está muy bien organizada, si comparamos con otros condados, está muy bien organizada y además está bien empoderada, y jugaron un rol importante tanto antes de la vacuna, cuando estamos en plena, los casos estaban que explotaban aquí, y después también, cómo estas personas pusieron el hombro para poder abrir espacios dirigidos a la comunidad hispana. Yo creo que si eso no hubiera pasado, las disparidades que se ven aún así, habiéndose ellos intervenido de manera importante, hubiera sido mayor, hubiera sido peor. Entonces, y esta experiencia que ha tenido la comunidad hispana aquí y los líderes de cómo ellos gratuitamente, porque ellos no recibieron un salario, no recibieron nada, sino de manera gratuita, voluntariamente, ellos se empoderaron de esto, coordinaron con las autoridades del condado y lograron ellos hacer esto tratar de hacerlo un poco más equitativo, peleando por nosotros. Y esto es una experiencia en salud pública precisamente que no es nueva. Esto no es nuevo. Esto ya se ha presentado antes. Hubo algo parecido en Oakland, donde la comunidad afroamericana se organizó y un líder con cierta información, con cierta educación, organizó a la comunidad también para poder evitar la contaminación y las personas que estaban sufriendo en esos barrios vecinos. Ok, esa es con relación a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, ¿qué cosa yo aprendí? A ver, en primer lugar, yo he aprendido que nosotros aquí en el condado no somos una isla, por más buena voluntad que tengamos, no somos una isla y que nosotros tenemos una poderosa influencia de las políticas nacionales. ¿Ok? Número dos, que gracias al esfuerzo de los líderes hispanos
se llegó a minorar un poco estas disparidades que yo estoy revelando aquí. Y número 3, yo creo que es importante reconocer también la labor del condado, ¿no? Porque en otros lugares las autoridades simplemente se cierran o se cerraron al diálogo con la comunidad. Dicen, no, 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 yo soy aquí la autoridad, yo soy acá que tengo la razón y voy a manejar las cosas a mi manera. Eso no sucedió aquí. Acá lo bueno que hubieron oídos y fueron receptivos para poder modificar algunas cosas y fue para bien. ¿Y qué recomendaciones tengo? Yo creo que este voluntariado, que así como lo mencioné hace un momento, estos líderes latinos, yo creo que este voluntariado en algún momento se tiene que concretar en un espacio de ser parte de la política local. Bueno, actualmente tenemos nosotros el alcalde que es hispano, pero él no tiene mayor influencia a nivel del condado. Entonces nosotros necesitamos tener representatividad política a nivel local. Y yo lo menciono allí, ¿no? Nosotros tenemos que buscar espacios de representación local, estatal y federal, porque, porque es la única manera en la cual nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz. Alguien que nos represente, alguien que nos escuche. Mira, nosotros es lo que estamos sufriendo. Mira cómo este grupo de agricultores que han sido ellos no se les vacunó simplemente porque la Sí, tú lo mencionas, George, Exacto, que se presentaron los trabajadores agrícolas para recibir la vacuna, pero el empleador tenía una dirección en Lake County y no los vacunaron. Una exacto. cosa totalmente, Y bueno, claro, tú lo explicaste muy bien, porque tú dices, en realidad la vacuna era universal. exacto, Pero también exacto, lo que es tan importante es que hemos sido partícipe y testigos y testigas a todo lo que está mencionando. Por ejemplo, cuando el condado todavía solo estaba escribiendo y hablando en inglés y solo estaba divulgando la información en internet, habían personas, líderes, lideresas del condado que estaban diciendo, oye, condado, ¿qué están haciendo? Como dices, había un diálogo, pero había un empuje, había una demanda de personas que tenían la escucha del condado, decir, mira, hay que hacer mejor, hay que trabajar más, hay que trabajar mejor. Entonces, y también yo creo que nuestra radio, la radio de Jackie Orozco, y también el trabajo del grupo de diversidades y equidad, como eso se formó también durante la pandemia. Y estoy totalmente de acuerdo de manera así presencial, sentida, experimentada, que hemos visto cambios. Todavía no es suficiente. Entonces, lo que estás diciendo, esa recomendación de aumentar la política local es imprescindible. Sí, exacto. sí, Igualmente a nivel de autoridades, digamos, de carácter de las decisiones de carácter técnico, ¿no? Por ejemplo, en salud pública o en salud mental o en servicio social. O sea, necesitamos nosotros también tener una voz en esos niveles que también canalice todas estas expectativas y frustraciones que se dan en la comunidad. Porque si nosotros no escuchamos los problemas, no existen los problemas. Entonces nosotros tenemos que tener ese nivel de diversidad. Esa es otra recomendación que yo estoy haciendo allí, que tenemos que diversificar la fuerza laboral, pero no a nivel de trabajadores comunitarios o a través. No, 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 no. Tenemos que diversificarlo a alto nivel. ¿Por qué? Porque es ahí donde se toman las grandes decisiones para poder saber, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacerlo en inglés, vamos a hacerlo en español, o vamos a publicar esto, vamos a publicar lo otro, porque es importante que nosotros también, y eso también lo menciono en el estudio, que tenemos que tener una aproximación cultural. Sí, y yo estoy viendo
Bueno, yo estoy como recién llegada al condado ya los últimos 5 años, pero creo que he visto un movimiento, aunque sea pequeño, en el último año, que estoy viendo que cuando están buscando personas para ah, tener cargos en el sistema, están buscando personas bilingües. Están buscando personas que tengan conocimiento de la comunidad latina. Yo no digo que eso es mayor, es de a poco, ¿no? Está comenzando, pero estoy viendo que ya no es aceptable solo emplear a tal fulano, tal fulana, que es la persona de siempre. Están buscando nuevas personas. Sí, y otra cosa que yo quería destacar de tu estudio, George, que creo que refleja exactamente el aspecto de la importancia de la salud de la comunidad, es que tú destacas que la solución realmente no está en tener más hospitales o más clínicas, Exacto. sino que en realidad es en estos lugares de poder, donde las decisiones pueden ser hechas de manera más comprensiva, que comprenden mejor la necesidad del público, ¿no? De la gente, we the people, como me gusta decir a mí, ¿no? Nosotros el pueblo. Y este es un elemento que también Diana está destacando, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que a mí me pareció muy importante. ¿Cómo podríamos, bueno, es una pregunta, ¿no? Tenemos todos que participar, pero ¿cómo podemos desde ya nosotros los latinos y las personas bilingües afectar la salud de la comunidad? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros vecinos? ¿Qué recomiendas tú para que la persona que está en su casa escuchando la radio hoy día y dice, Jolines, pues yo así como correr para el Board of Supervisors no me va, o tampoco me va a ser enfermera, pero ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi vecino que yo veo que tiene su salud pobre o necesita ayuda? ¿Qué se puede hacer? Fíjate, acá hay algo importante. Yo mencioné también hace un momento cómo hay muchas personas que toman decisiones de su vida, de su salud, solamente leyendo Facebook o Instagram o esas cosas, ¿no? Yo creo que en primer lugar, mi llamado va a que podamos nosotros tratar de tener algunas fuentes confiables de información. O, y es también la labor que nosotros tenemos como salud pública, es nosotros tenemos que tener mayor presencia en esos medios para poder neutralizar toda esa desinformación y, y esas teorías conspirativas que circulan. Y lo peor de todo, que hay grupos de poder que están detrás de eso tratando de alimentar y tener una presencia ahí abrumadora. ¿Ok? Yo creo que es importante eso. Y segundo, si nosotros tenemos un acceso a información más o menos confiable, entonces tratar de hablar con nuestro vecino, nuestra vecina, oye, mira, vacúnate. Yo, por ejemplo, recientemente escuché que hay gente que no se quiere vacunar dentro de la comunidad hispana porque piensa que eso es un abortivo o piensa que eso causa infertilidad. Esa es una cosa completamente absurda. Pero eso está presente, o sea, eso la gente lo cree y toma decisiones en función de eso. Y esa es nuestra labor. Nuestra labor es poder llegar a esta gente y decirle, no, esta es la información, esta es una fuente confiable, este es un último trabajo de investigación que se publicó en relación al uso seguro de la vacuna. Yo creo que es en primer lugar eso, ¿no? En segundo lugar, tenemos que seguir nosotros apoyando a nuestros líderes de la comunidad. Porque ellos sin querer, durante todo este tiempo, ellos han hecho una enorme labor a favor de todos nosotros. Entonces, y de repente quizás entre ellos, los líderes, y buscar al más idóneo o idónea para que, oye, mira, yo creo que es momento, así como se tomó la decisión en algún momento, oye, no, ya es momento de que nosotros podamos ir a la ciudad de Ucaya, ahora es momento de que nosotros podamos ir a un peldaño adicional y tener una presencia mayor, ¿no?
Y por último, yo creo que es importante que también tengamos en cuenta que nuestro aspecto cultural de cohesión que tenemos, de esa forma de que nosotros tenemos que estar con el amigo, con la familia, etcétera, juntos y reunirnos, etcétera, tomarlos con calma, ¿no? Tomarlos con calma porque desafortunadamente tenemos una nueva variante ahora circulando y tenemos que estar atento a lo que dicen nuestras autoridades para poder, digamos, ser más cautos y buscar otra forma de proximidad social. Claro, estamos de 3 minutos de cerrar el programa. Estamos hablando con George Verástegui, que tiene un informe muy interesante. Como última pregunta, George, ¿qué va a hacer? Yo sé que el estudio está cerrando. ¿Qué va a hacer con el estudio para también ayudarnos, guiarnos en las políticas públicas? ¿Cómo va a divulgar su estudio? Bueno, hablé con mi jefa antes. Quiero presentárselo a ella. No, todavía no lo presento. O sea, la autoridad del condado no lo conoce. Para que me Nosotros apruebe. tenemos la exclusiva hoy día. Sí, Muchas sí. gracias, George. Yo estaba así como, ay, tenemos que tenerlo ya. Para que ellos me autoricen a que yo pueda publicarlo en algunas revistas médicas. Muy bien, y espero que también podemos escuchar más en el nivel del condado, conversaciones con el condado, qué son los aprendizajes y qué más pueden hacer. Sí, y presentarlo en los grupos que están abogando también por el trabajo de los latinos. A mí me encantaría que vinieras al grupo de diversidad, equidad e inclusión y otros grupos que hay y para presentarlo. Y te vamos a ayudar a promocionarlo y a distribuirlo, porque es muy importante que venga de un nivel académico. Muchas veces nosotros los latinos somos muy académicos, respetamos mucho la educación y pienso que va a ayudar mucho a cambiar las políticas y las dinámicas de nuestro condado. Así que muchas gracias, George, por venir y Gracias. contarnos. Gracias Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias, bueno, George, nos seguimos viendo. Rich, gracias por ser el ingeniero de sonido, facilitar el programa y conectarnos con nuestra audiencia. Por favor, visiten nuestra página de Facebook. Vamos a subir este muy valioso programa de hoy. Siempre tenemos los programas allá. Danos un me gusta, un like. Y nos vemos en 3 semanas, el lunes 13 de septiembre, con un nuevo programa. Gracias, Loreto. Muchas gracias a todos hoy y nos vemos el 13 de septiembre. Hasta luego. Muchas gracias por venir.